Hola amigos, bienvenidos a su canal Inversionista Bursátil. Hoy les presento el régimen de ingresos por enajenación de acciones. En este régimen tributan los inversionistas que hayan tenido ingresos por comprar y vender acciones en una bolsa de valores. Pueden ser acciones, ETFs, futuros y opciones. El régimen de ingresos por enajenación de acciones es aquel en el que las personas físicas obtienen ganancias por la enajenación, y esto es muy importante comprenderlo. Normalmente la pregunta más frecuente es ¿cuándo tengo que declarar el ingreso? Y el ingreso se declara cuando se vende la acción. Tú puedes comprar una acción el día de hoy y vas a tener el ingreso hasta que la vendas. Si tú conservas esa acción por un mes o por un año o por 3 años o 5 años sin venderla, entonces no vas a generar un ingreso porque tienes la acción, está variando de precio, eso sí, pero no tienes ingreso o no tienes una pérdida hasta que la vendas. Entonces, por eso es muy claro el título del régimen. Es el ingreso por la enajenación, es decir, hasta que vendes la acción, entonces sabes el resultado de tu operación si ganaste o perdiste. Y ganancia y pérdida sí lo tienes que declarar. Entonces es muy sencillo hacer la declaración. La declaración se hace en forma anual. Tú puedes operar todo el año y hasta abril del año siguiente es normalmente el plazo para presentar la declaración anual de personas físicas. Ahí es cuando tienes que tener todas tus constancias de pagos de ISR para poder presentar la declaración. Entonces, antes de pasar a esa parte, quiero ver un poco el detalle aquí en las preguntas frecuentes. ¿En qué casos las personas físicas deben pagar impuestos sobre la renta? En la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que representen exclusivamente a dichas acciones cuando se lleve a cabo a través de bolsas de valores concesionadas o mercados de derivados reconocidos. Este punto número 1 se refiere a cuando estás operando acciones mexicanas. El punto número 2 se refiere cuando operas acciones extranjeras. Las acciones extranjeras puede ser que las estés operando a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, que es el mercado global de la Bolsa Mexicana de Valores, o puede ser que tengas una cuenta en un broker extranjero. Entonces ahí también esas acciones también las vas a pagar impuestos en caso de tener ingresos. En la enajenación de títulos que representen índices accionarios. Esto se refiere a los ETFs. Recordemos que no podemos comprar un índice accionario porque solamente es un número que se calcula para tenerlo como referencia. Sin embargo, ese índice, cuando lo construyen en forma de ETF, incluyen en ese ETF todos los componentes del índice y ese ETF refleja el valor del índice, entonces sí es algo ya que puedes comprar. Entonces los ETFs, por las ganancias que tengas en ETFs, vas a pagar impuestos. El punto número 4 se refiere a operaciones financieras derivadas. Esto habla de los mercados de derivados en donde entran las opciones y los futuros. Entonces, ahí ya nos queda claro
en qué casos vamos a considerar los ingresos para declararlos. Y también un dato muy importante y que también es la pregunta, yo creo que esta es la pregunta número 1. ¿Qué tasa de impuestos se debe aplicar a los ingresos de personas físicas por la enajenación de acciones en la bolsa de valores para determinar el impuesto de la renta? Y es muy sencillo porque solamente es el 10% sobre la ganancia obtenida de la enajenación de acciones. Y este impuesto se considera como pago definitivo. Haces las operaciones durante todo el año, tendrás operaciones en donde ganes, tendrás operaciones en donde pierdas. El resultado final es a lo que se le aplica la tasa del 10% siempre y cuando sea una ganancia. Si ganaste 1,000 pesos, el 10% de 1,000 pesos es lo que vas a pagar. Y aquí viene lo interesante, porque si tienes una pérdida al final del año, vamos a suponer que la mayoría de las veces perdiste y en vez de terminar con una ganancia de 1,000 pesos, terminaste con una pérdida de 1,000 pesos. Entonces no pagas el 10% porque no hay ganancia que grabar. Pero esa pérdida es importante que la declares, porque esa pérdida la puedes compensar el siguiente año. El siguiente año vamos a suponer que fue un mejor año y ganaste 1,500 pesos. Entonces, en vez de pagar los impuestos sobre 1,500 pesos, le vas a disminuir la pérdida del ejercicio anterior, que fue el año que te fue muy mal. Y entonces ya nada más vas a pagar impuestos sobre los 500 pesos restantes. Vas a hacer el cálculo del 10% y ese es el impuesto que vas a pagar. Por eso es tan importante que si en un año tienes pérdidas, presentes la declaración anual, porque esa pérdida la vas a poder utilizar de manera favorable el siguiente ejercicio. Eso es muy importante, declarar tanto los ingresos como las pérdidas. Y otra cosa muy importante es que como persona física puedes considerar deducciones personales. Esto también es muy importante. En el minisitio de la declaración del 2021 puedes encontrar esta información que puedo deducir. Y en forma muy detallada viene una lista muy grande. Gastos médicos, funerarios, aquí viene el detalle. Todo lo que puede ser, las cantidades que puedes deducir y los requisitos que deben tener los comprobantes fiscales. Gastos médicos, funerarios, donativos, colegiaturas, aportaciones complementarias para el retiro, primas de seguros de gastos médicos, transporte escolar, gastos de créditos hipotecarios y cuentas especiales y personales para el ahorro. Esta lista es muy importante que la revises para saber si efectuaste alguno de estos gastos y tienes obviamente los comprobantes fiscales, entonces los puedas deducir. Pero también por eso es tan importante que hagas la declaración anual, porque es ahí donde puedes deducir pérdidas, si es que las tienes de un ejercicio anterior, o puedes hacer las deducciones en caso de que apliquen también. Es muy, muy importante. Entonces, algo importante es que una obligación de este régimen es que estés dado de alta en este régimen. En la práctica, tú puedes abrir un contrato en una casa de bolsa. Vamos a suponer que a mitad de año y comienzas a invertir y un mes inviertes y otro mes no inviertes, etc. Tienes poco movimiento y al siguiente año puedes presentar la declaración anual sin estar
en el régimen de ingresos por enajenación de acciones. Cuando vayas a la aplicación del SAT, vas a ver esta pantalla y viene una casilla en la parte inferior donde dice enajenación de acciones en bolsa de valores. Simplemente la seleccionas y ya es muy probable que la información de las constancias de pagos de ISR que te da tu casa de bolsa ya esté precargada en la aplicación. En el caso de que no esté precargada, simplemente tomas esas constancias y vas a ir rellenando los campos con las cantidades que tengas en las constancias, y es relativamente sencillo. De esa manera cumples con la obligación fiscal básica, que es pagar los impuestos, y no necesariamente en ese año te tienes que dar de alta. Puedes comenzar a invertir sin darte de alta, pero sí es importante que cuando llegue la declaración anual presentes la declaración anual. Es posible, y de esa manera cumplas con la obligación, que además tiene ventajas para ti respecto a las deducciones y pérdidas que hayas tenido. Las puedes utilizar. Entonces seleccionas enajenación de acciones en bolsa de valores, y aquí hay otro documento que te quiero mostrar. Es este. Esta es la constancia de pagos y retenciones de ISR, IVA e IEPS. Este documento te lo va a dar la casa de bolsa, te lo envía por correo o lo pone a tu disposición en una plataforma. Generalmente en la misma plataforma que operas, ahí pone un apartado de documentos fiscales, te avisa que está disponible, lo descargas y esto es lo que obtienes. Este documento de esta constancia te la va a dar cada casa de bolsa. Si por ejemplo tienes 2 o 3 o 4 cuentas en diferentes casas de bolsa, entonces vas a obtener un documento de estos por cada casa de bolsa. Y viene el mes inicial y el final del ejercicio, en este caso 2021, tus datos, tu clave única de registro de población, nombre, apellido, etc. Y aquí en tipo de pago viene esta parte interesante. El tipo de pago dice que es enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores. Y el tipo de pago es un pago definitivo. Nos dice también aquí si es que se te retuvo algún impuesto, y no se te retiene ningún impuesto. Por eso es tan importante que al final hagas la declaración, porque cuando abres la cuenta en la casa de bolsa no tiene la obligación de hacerte ninguna retención por los ingresos que tengas en acciones. Lo que sí tiene como obligación es al final entregarte esta constancia para que tú presentes la declaración. Entonces tú puedes tener todas las ganancias que quieras, no se te va a retener ni un solo peso por concepto de impuestos. Al final sí es tu obligación presentarlos. Nos dice que el monto total de la operación, es decir, la cantidad que vamos a tomar como base para el 10%, para calcular el 10% de impuestos, son 1,694 pesos con 82 centavos. Al final especifica cuánto fue de ganancia, 5,309.98, y cuánto fue de pérdida, 3,615.16. Si haces esta resta, obtienes este número, que es el monto total de la operación. Entonces, el 10% de esta cantidad son 169 pesos con 48 centavos. Esa es la cantidad que vas a pagar por concepto de ingresos por enajenación de acciones si no tienes deducciones. Si llegaras a tener deducciones, bueno, se hace otra vez el cálculo y entonces sería menor la cantidad que tienes que pagar. Esa es la ventaja de las deducciones. Si tienes pérdidas de ejercicios anteriores, también se va a disminuir y en general pues vas a pagar menos impuestos.
Esta es la forma en que vas a cumplir con esta obligación. Es relativamente bastante sencillo porque la información ya viene precargada, y en caso de no hacerlo con esta forma, aquí vienen los conceptos, vienen las cantidades y solamente vas rellenando los espacios que vengan en el formato electrónico para que hagas la presentación. Amigos, espero sea de gran utilidad. Por favor, no te pierdas esta serie de videos en donde estoy hablando de la declaración anual del 2021 que se presenta en abril del 2022. Siguen todavía videos muy interesantes. Nos falta el régimen de dividendos. Seguramente habrá un video específico sobre deducciones, que este es muy útil, no solamente si inviertes en la bolsa, sino aplica para todas las personas que apliquen para hacer deducciones personales. Bien amigos, pues muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.